Primeras culturas urbanas. Mesopotamia, la cuna de la civilización tal y como la conocemos, es el territorio que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates en la zona del Oriente Próximo. Su culminación se produce en 1500 a.C. con el levantamiento del Imperio Persa. Vale. No esperes que esto sea un documental de España, ¿ok? Bien, los mesopotámicos fueron los primeros en construir templos y ciudades. Comenzaron a trabajar los metales y fue donde por primera vez apareció la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es el principal sistema de documentación escrita que se llevaba a cabo en los reinos que habitaban el Próximo Oriente, principalmente en la región que comprendía Mesopotamia. El nombre cuneiforme deriva del latín cuneus, que significa cuña. Esto se explica en la morfología triangular en forma de cuña de los signos escritos. Estos se hacían a partir de pequeños juncos que se imprimían sobre tablas de arcilla. La cultura mesopotámica dejó grandes aportaciones a las civilizaciones posteriores. A los mesopotámicos se les atribuye el desarrollo de la escritura, inventada por los sumerios en el cuarto milenio a.C., con la aparición de pictogramas, ideogramas y dibujos que acabaron derivando en la escritura cuneiforme. La escritura permitió las creaciones literarias y la aparición del primer código de leyes. También ellos confeccionaron calendarios similares al actual, dividido en 12 meses de unos 29 o 30 días. Eran amantes de la astronomía y consiguieron ordenar las constelaciones mediante la observación. Fueron pioneros en obras arquitectónicas como arcos y bóvedas. La arquitectura mesopotámica se sirvió en sus comienzos de los ladrillos de barro cocido, poco resistentes, lo que explica el alto grado de deterioro de las construcciones encontradas. Las obras más representativas de la construcción mesopotámica son los zigurats o templos en torres que datan de los primeros pueblos sumerios y que asirios y babilonios mantuvieron en lo formal. Las ciudades estuvieron amuralladas y fueron pequeñas. En un principio tenían un trazado irregular y se construían alrededor del templo, pero posteriormente el trazado fue adquiriendo una manera más cuadriculada. La piedra y la madera como materiales naturales no eran frecuentes entre los artistas sumerios que mayormente usaban la arcilla, lo que explicaba la apariencia suave y redondeada de las esculturas sumerias en comparación con las esculturas egipcias. En esta árida región de Oriente Próximo, donde los materiales constructivos eran escasos y las piedras eran prácticamente inexistentes, los arquitectos se vieron formados a utilizar otras alternativas constructivas, en este caso, la arcilla cocida, el adobe y los ladrillos esmaltados, sobre todo como elemento decorativo. Sin embargo, gracias a la ligereza de estos materiales, surgieron formas arquitectónicas nuevas como los arcos y las bóvedas de cañón que luego fueron utilizadas por otras culturas mediterráneas e imitadas incluso por los romanos. Los zigurats son un elemento muy característico de la arquitectura mesopotámica. Son templos de planta cuadrada formados por terrazas escalonadas, superpuestas hechas de ladrillos de adobe. De ahí la escasez de restos que han llegado a nuestros días. Serían edificios macizos, al contrario de lo que se pudiera parecer, sin habitaciones interiores como hay en otros edificios religiosos, mientras que en el exterior se decoran con ladrillo cocido y vibrado, se sirven para reforzar la escultura. En ellos destaca una gran escalera principal que lleva hasta la cima, donde supuestamente habría un espacio cuadrangular tipo santuario que según los especialistas pudieron servir de observatorio astronómico. Algunos investigadores creen que fueron lugares para comunicarse con los dioses celestiales, algo así como puentes entre el mundo terrenal y entre los dioses. De ahí no es de extrañar, puesto que los mesopotámicos tuvieron un profundo conocimiento del cielo como demuestran las evidencias escritas,
aunque ninguna de ellas nos aclara el verdadero significado de estos Sigwards. Por lo que sabemos, estos templos fueron centros económicos y administrativos de las ciudades-estado, que controlaban las tierras de cultivo y las obras de ingeniería, así como el trabajo campesino. En ellos se realizaban ofrendas y se consideraban residencia de los dioses. Por ello, una de las obligaciones de los reyes sumerios era su cuidado y restauración. Muchas de estas edificaciones fueron abandonadas con el paso del tiempo y sus restos reutilizados en otras construcciones, pero la importancia que tuvieron en su época podemos verla reflejada incluso en el texto sagrado de la Biblia, donde hace una referencia clara a este tipo de estructuras escalonadas cuando se nombra la Torre de Babel. Según los datos, tendría unos 91 metros de altura y estaría describiendo el Sigwards dedicado al dios Marduk, que se encontraba situado en Babilonia y conocido como Templo de la Creación del Cielo y la Tierra. Cultura egipcia. El territorio del antiguo Egipto estaba constituido por el delta y el valle del río Nilo, una estrecha y larga franja en el noreste de África, un territorio fértil de menos de 60 kilómetros de ancho y 1.200 kilómetros de largo. La arquitectura del antiguo Egipto ha sido religiosa. Su importancia ha sido tal que ha dejado un legado invaluable en la historia de la humanidad con colosales pirámides, como las pirámides de Giza. Los tipos de construcciones más destacadas del antiguo Egipto fueron las pirámides, templos, esfinges y sarcófagos. También estaban los colosos, que eran grandes esculturas de guardianes en la entrada de los templos y numerosas pinturas a mano de tipo religioso. Las construcciones fueron realizadas por esclavos que padecieron el sol y las altas temperaturas del desierto para cumplir su objetivo. Una de las características principales de la arquitectura egipcia fue la utilización de ladrillos de barro cocidos al sol o ladrillos de adobe y piedra, en su mayoría caliza. El diseño de sus casas era simple. En un país donde el clima es muy cálido y se producen escasísimas precipitaciones, la vida transcurría al descubierto. De ahí la gran importancia que en la configuración de la vivienda tenía el patio. Cuanto más importancia tenía la vivienda, mayor y más ajardinado se encontraba este, para obtener la necesaria sombra y la humedad que mitigara los rigores de los meses cálidos. No cabe duda que los egipcios han sido una de las más grandes civilizaciones de la historia, aspecto por el cual muchas de sus tradiciones y creaciones se han dejado como legado. Es una cultura llena de misterio que estuvo presente en la tierra durante miles de años. Las pirámides, el Nilo, los faraones, Cleopatra, Alejandría, son muchos de los elementos que son conocidos por todos. Realmente todo el mundo sabe algo, aunque sea mínimo, sobre el antiguo Egipto, ya que se trata de una de las civilizaciones más longevas y más importantes de la historia de la humanidad. El sistema político era jerarquizado y solo el faraón era el que ostentaba el poder. La figura la elegían directamente los dioses, por lo que se consideraba que era casi una divinidad en la tierra. Los egipcios también estaban convencidos de que al morir el alma se podía desprender del cuerpo y se iniciaba un viaje hasta el más allá para poder vivir durante toda la eternidad. Este hecho se producía siempre y cuando el juicio de Osiris fuera positivo y el cuerpo se mantuviera en perfectas condiciones. Los templos del antiguo Egipto estaban alineados con eventos astronómicos importantes como solsticios y equinoccios. Requerían medidas precisas y conocimientos astronómicos. Los arqueólogos creen que había al menos 2.000 trabajadores que se dedicaban unas 16 horas al día a la construcción de una pirámide. El énfasis principal que se le dio a la construcción en su arquitectura fue la construcción de templos y grandes edificios.
Los ejemplos más importantes son las pirámides, que sirvieron como sitio de entierro para los faraones. Y por último tenemos la cultura persa. La cultura persa fue una civilización antigua que se desarrolló en el territorio de Asia Central. En un principio era un pueblo nómada que se desplazaba en el norte de lo que hoy en día es el país de Irán. Con el paso del tiempo se asentaron en la meseta iraní, desarrollando la agricultura y comenzaron a trabajar con el metal para crear herramientas y armas. A partir del siglo VI a.C., los persas empezaron a conquistar territorios adyacentes. De este modo se formó uno de los imperios más grandes de la antigüedad. La creación del imperio persa y de la cultura que se conoce hoy en día se le atribuye a Ciro el Grande, que venció a los medos, es decir, al pueblo vecino, haciendo que la civilización persa se unificara. Esta cultura comenzó a declinar a partir del año 490 a.C., cuando los persas iniciaron la empresa de la conquista de Grecia. Ambos ejércitos se enfrentaron, lo que hizo que el imperio persa se debilitara y finalmente fuese conquistado por Alejandro III de Macedonia. Los persas desarrollaron diversas actividades económicas. Para comenzar, practicaban la agricultura, la cual se vio beneficiada por la creación de sistemas de irrigación que extraían agua de las montañas y la empleaban para regar las planicies. Sumado a esto, la presencia de minerales en el territorio hizo que la cultura desarrollara la actividad minera. Sin embargo, la actividad económica de mayor importancia fue el comercio. Las personas eran famosos por la producción de tejido, tapetes y alfombras, los cuales eran exportados a la India y a la China. La sociedad persa se organizó en dos clases, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante estaba formada por los miembros más ricos del imperio, nobles, sacerdotes, guerreros y políticos. La clase dominada estaba formada por los trabajadores, campesinos, artesanos y esclavos. Como su nombre lo indica, estos individuos se subordinaban a la autoridad de la clase dominante. El rey dirigente máximo del imperio persa, su autoridad prevalecía por encima de los demás miembros de la sociedad y su poder era ilimitado. El arte de aquellos conquistadores se caracterizó por su suntuosidad, la gracia y la elegancia. Inseguros de su joven cultura, los persas pidieron ejemplos a las civilizaciones artísticamente más avanzadas que ya habían subyugado. No vacilaron en hacer uso de toda clase de formas tomadas a los egipcios, jónicos, fenicios, babilonios y asirios, pero como estaban dotados de originalidad e iniciativa, no copiaron servilmente, sino que dieron una calidad propia de ellos a sus realizaciones. Palacios, templos y tumbas. Sus más importantes monumentos son los palacios. La historia de sus construcciones comienza a principios del siglo VII, en el momento en el que las tribus persas pasan del estado nómada al estado semisedentario. El arte persa recibió influencias egipcias y sobre todo mesopotámicas, toros androcéfalos, empleo del arco, etc. Y por último, entre sus realizaciones destacan las apadanas, palacios de recepción y las tumbas reales excavadas en acantilados y decoradas con relieves que representaban las diversas provincias del imperio. No aportaron grandes novedades, ya que su arquitectura se derivaba del mundo mesopotámico.